Hola amigos de Su Médico y el Universal, nos encontramos en un episodio más de Hablemos del dolor crónico y hoy tenemos una invitada muy especial, es un gusto tenerla aquí con nosotros, es la doctora María del Rocío Guillén Núñez, ella es expresidenta de la AMED y también directora general en ALAIP Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos e Intervencionismo. Doctora, un gusto que nos acompañe aquí. Muy buenos días, es un gusto saludarlos a todos, agradezco la invitación del Universal y por supuesto para mí es un placer. Muchas gracias, doctora. Doctora, pues justamente hablemos de dolor crónico. Me gustaría platicar con usted un poco. Usted es especialista pues justo en algología, tiene gran experiencia pues en el tratamiento de pacientes con este tipo de problemas de salud. ¿Cómo estamos actualmente en México en el tratamiento del dolor crónico? Bueno, mira, creo que esto es muy interesante porque el dolor, el manejo y el diagnóstico adecuado del dolor a nivel mundial es un problema de salud. Muchas veces porque no se identifica de forma correcta y muchas veces porque el paciente normaliza su dolor. Es decir, me duele la rodilla y después de 3 años me sigue doliendo la rodilla, pero creo que es lo usual porque ya tengo 70 años, entonces así debe de ser. Entonces como que hay mucho retardo en el diagnóstico y tratamiento, sobre todo de forma adecuada. México, si bien es cierto, ha tenido grandes avances en las últimas 2, 3 décadas, pues sigue habiendo una gran cantidad de personas que son adultas y adultas mayores que no tienen un tratamiento satisfactorio para los problemas de dolor que padecen. Doctora, entonces, digamos, tenemos ya como muy normalizado el dolor los mexicanos. Sí, pues yo creo que en general el ser humano, cuando va avanzando en la edad, piensa que el hecho de que te duele la rodilla, que te duele la cadera, que te duele la espalda, es algo que debe de ser así porque es el precio que se paga por envejecer, pero la realidad de las cosas es que no se debe normalizar el dolor. Si usted siente dolor, si una persona siente dolor y sigue ahí persistentemente, pues lo importante es que acuda con un médico, su médico de cabecera, un médico de primer contacto, con quien considere que lo puede atender y diagnosticar de forma adecuada. Y justo eso le iba a preguntar, ¿cuándo ya deberíamos como alarmarnos? ¿Cuándo pasa de ser una molestia a ser ya dolor crónico, doctor? Digo, creo que usaste la palabra perfecta. ¿Cuándo debemos alarmarnos? Pues resulta que el dolor en agudo es el síntoma de alarma de tu organismo. Es decir, tú vienes corriendo, te doblas el tobillo, te paras y dices, ¡auch, cómo me duele! Sí. ¿Por qué te duele? Porque el dolor es lo que está protegiendo para que si tienes un esguince, es decir, una torcedura moderada del tobillo, no se vuelva severo, se te fracture o se te rompe un ligamento. Entonces, en agudo, el dolor es lo que te protege tu organismo, pero eso no quiere decir que también lo tengas que aguantar. O sea, si tienes una lesión del tobillo, pues vas con el ortopedista o vas con tu médico para que te revise, tal vez te tomen una placa, te pongan una férula y después de 3 semanas, pues tan. O sea, ya estás contento y feliz, brincando sin dolor. ¿Qué pasa? Existe algo que se llama la transición del dolor, es decir, este proceso de dolor agudo, este tobillo que se te luxó, después de 4 meses sigue doliendo. ¿Qué pasó? Existen muchos factores y mis queridos escuchas y lectores, resulta que el ser mujer es un factor de riesgo para que tú tengas dolor crónico. El ser joven, que eso es terrible. Yo siempre digo que la juventud es algo que se cura con el tiempo. Pero también eso es otro factor de riesgo, si fumas, si tienes sobrepeso, etcétera. Entonces hay muchas cosas que son del ambiente y de tu propia persona que hacen que pese incluso a que tu doctor te haya diagnosticado bien y tratado bien, sigas con dolor. Y entonces después de 3 meses de forma constante hablamos de que dejó de ser un problema agudo para convertirse en un proceso de dolor de tipo crónico. Y ahí es donde pues hay que poner como toda la carne al asador, porque si después de 3 meses te sigue doliendo, probablemente se te quede por mucho tiempo más allá de los 3 meses. Doctora, y dice cosas muy interesantes, me llama la atención. Normalmente pensamos, no, pues es que entre más grande es más fácil que me duela algo. Uh-huh. O no sé, ahorita que comentaba las mujeres, entonces también tenemos como más predisposición. Sí, así es. La carga hormonal hace que el cuerpo se vuelva más lábil o más susceptible al dolor y a que el dolor esté ahí presente. Y si no, piénsalo, ¿a quién le duele más la cabeza, a los hombres o a las mujeres? Y no por esto de no te me acerques, me duele la cabeza hoy. No. O sea, ¿a quién le duele más la cabeza en general, ya sea por cefalea tensional o por migraña?
Pues a las mujeres. Claro. ¿A quién le da más síndrome de colon irritable? A las mujeres. ¿Quiénes desgraciadamente tienen más fibromialgia? Las mujeres. Entonces, porque existe una carga hormonal que genera que el cuerpo se vuelva más susceptible. Y también hay variantes genéticas que ante eso, pues, es muy poco probable que podamos modificar esta predisposición, ¿no? ¿Y a los jóvenes por qué, doctora? Bueno, ahora existen varias cosas que han cambiado en el estilo de vida de la gente en general. Uno es el sedentarismo, es decir, cada vez hay menos personas que realizan ejercicio que se considere como importante para mantener el cuerpo en salud, es decir, 30 minutos al menos 4 veces a la semana. ¿Por qué? Pues porque la gente que vivimos en grandes urbes como la Ciudad de México, pues la vida no alcanza y más cuando te cierran Reforma por manifestaciones. Sí. Entonces, eso es algo que ha cambiado. Entonces, el sobrepeso, el sedentarismo te genera mayor laxitud, es decir, como que los ligamentos se vuelven más frágiles, tienes más carga porque tienes más peso, y esto puede generar problemas degenerativos de las articulaciones de la columna en edades más jóvenes. Y hay otros procesos, el celular, veamos, todo el tiempo escribiendo, sí. La cabeza acá. Eso te da cervicalgia, eso te da lo que es compresión del nervio radial, y entonces todo esto va generando nuevos procesos de dolor. Muchas de las personas que trabajamos en posturas fijas por largo tiempo, 6 horas sentados sin pararte, a menos que vayas al baño. Entonces tienes más problemas de la columna lumbar, tienes más problemas de las articulaciones de carga, como son la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral, las articulaciones sacroiliacas. Y eso pasa desde edades jóvenes. Y por supuesto el tabaquismo, o sea, una serie de malos hábitos, la dieta T, taco, torta, tamal, tostada, que eso te incrementa el peso, pues todos esos son factores que hacen que se haya cambiado al día de hoy los procesos de dolor para gente más joven, desgraciadamente. Ok. Doctora, y pues ya una vez que se presenta el dolor crónico, ¿qué hacemos? Entiendo que existen varias formas de atender a un paciente. En otro de los episodios de aquí de Hablemos del Dolor Crónico, hablábamos con el doctor Prancarte y él nos decía un poco sobre el manejo intervencionista. Pero antes de llegar a eso, pues hay otro tipo de tratamientos. ¿Nos podría contar un poco, por favor? Claro, por supuesto. Digo, lo primero que decíamos al inicio de la entrevista es no debemos de normalizar el dolor. Si tienes un proceso de dolor, te duele, por favor, acude con un médico. 2, existen medidas, o sea, se dividen, como yo digo, como Jack el Destripador, vámonos por partes. Medidas farmacológicas, es decir, con tratamientos a base de medicamentos, medidas no farmacológicas que son fundamentales en dolor crónico. Y todo esto lo metes a la licuadora y sale lo que es el manejo multidisciplinario y multimodal del dolor crónico, porque no nada más participa el médico. Aquí el paciente, que es el principal actor de esta situación, debe de tomar conciencia de por qué tiene dolor. Tienes dolor porque utilizas el iPad todo el día acá, pues cómprate un aparato donde puedas poner tu iPad acá, donde utilices estos dedos y no nada más estos, en donde tu cuello no esté flexionado, es decir, educar al paciente, que tenga conciencia de que hay una serie de hábitos en el estilo de vida que se deben de corregir, desde la postura, cómo te subes al coche, cómo te bajas, cómo levantas cajas, etcétera, cuando son modelos de dolor musculoesquelético. Pero también el área psicoafectiva en la gente con dolor crónico, y seguro te va a sonar esto, la gente cuando tiene mucho dolor por mucho tiempo se deprime, se vuelve irritable, se ponen de malas. Muchas veces, y eso lo han dicho mis pacientes, es que me siento como el Grinch de mi familia, ya nadie me quiere ni nadie quiere conversar conmigo porque siempre me estoy quejando o estoy de malas. Entonces eso es normal. Si te duele y te duele y te duele, pues te pones de malas. Claro. O te genera desesperanza. Entonces el abordaje psicoafectivo es importantísimo. Estudios publicados en revistas médicas que son así súper guau y que nosotros decimos guau, o sea, es religión lo que está escrito ahí. Sí. Hablan de que la terapia cognitivo-conductual, el biofeedback, es la retroalimentación, es decir, cómo respirar cuando te da un episodio de dolor, que el corazón no se te vaya, sientas que te va a salir, porque tú lo regulas, tú lo controlas, tiene un nivel de evidencia 1A, es decir, sí o sí te va a ayudar.
Entonces, estas medidas farmacológicas, educación del paciente, concientización, cambio en el estilo de vida, higiene postural, terapia cognitivo-conductual, son fundamentales para obtener un éxito terapéutico. Pero esto no va a servir si no tienes un buen tratamiento con medicamentos. ¿Por qué? Alguna vez me tocó una paciente que decía, no, doctora, yo vengo con usted porque mi otro doctor me mandó a rehabilitación, pero me dolía tanto que le dije, no, doctor, hágalo usted, yo no puedo. Y parece de broma, pero es en serio. Sí. Entonces tienes que controlar importantemente la intensidad del dolor con medicamentos para que el paciente pueda ir a sentarse a platicar con un psicólogo para que pueda tomar terapia de rehabilitación, para que intente bajar de peso, etcétera. Entonces las medidas con medicamentos deben de ir encaminadas al tipo de dolor. No es lo mismo tratar un dolor de cabeza que tratar una neuropatía diabética en donde hay calambres, ardor, toque eléctrico, que tratar un síndrome de colon irritable. Entonces, dependiendo del tipo de dolor, de la salud general del paciente, si tú tuvieras un dolor, te daría casi lo que fuera, te ves muy saludable. Pero si trato a alguien de 80 años que no le funciona el riñón, que no le funciona el hígado, pues tengo que cuidar qué le voy a dar. Entonces, todo esto es lo que se denomina manejo multimodal del dolor crónico. Finalmente, si todo esto no funciona, también podemos pensar en lo que ya se había comentado en otra entrevista, que es el manejo intervencionista del dolor, que por número de casos o por número de personas que lo necesitan, 3 de cada 10 van a requerirlo. Doctora, y por ejemplo, en esta parte del tratamiento farmacológico, ¿cómo estamos en México? ¿Sí contamos con todos los medicamentos que se necesitan? En teoría sí, en la práctica no. Desgraciadamente, pues, y también derivado de la pandemia, que fue un tema complicadísimo, pues la destinación de recursos para la atención de los pacientes a la salud, pues se desvió importantemente a atender a los pacientes con COVID dentro de las limitaciones que tuvimos, que fueron importantes, ¿no? Pero además de esto, el acceso a analgésicos, que son del ahora estigmatizado grupo opioide, pues son parte del arsenal o de los medicamentos que se pueden emplear y que se pueden requerir para tratar diferentes escenarios de dolor de tipo crónico y también agudo. Entonces, aquí tenemos una gran faltante. ¿Por qué? Porque existen una serie de situaciones, desde que la sal con que se va a elaborar un medicamento opioide no llega porque se importa y se tardan 3 meses en enviarlo y luego 3 meses en que se autorice y se libere este cargamento, y después de que se elabore el producto y luego que se distribuya, pues ya pasó medio año. Sí. Y eso lo hemos estado padeciendo de forma constante, al menos en los últimos 2-3 años. Por otra parte, pareciera que todo el área de la salud debería de saber cómo abordar, cómo tratar a un paciente con dolor, pero eso no es tan cierto. Entonces también la falta de educación es un punto fundamental para que, si está el recurso medicamentoso, se indique de forma adecuada, porque si no se le da al paciente adecuado, a la dosis adecuada, aunque se tenga, no funciona. Pero sí hemos tenido importante carestía de diferentes grupos de medicamentos, al menos en los últimos 3 años. Ok. Doctora, y también me gustaría platicar con usted. Usted es especialista, bueno, en varias áreas también del manejo del dolor crónico, pero una de ellas es justo el manejo de pacientes con cáncer. Así es. Usted también colabora ahí en el Instituto Nacional de Cancerología, en la Clínica del Dolor. ¿Y cómo es también el manejo que se requiere, por ejemplo, para una persona que padece dolor crónico, pues asociado al cáncer? Creo que esta es una pregunta interesantísima, y más allá de la institución pública donde laboro, de la cual no haré mención como tal, pues sí, tengo más de 2 décadas tratando pacientes con dolor asociado a esta enfermedad tan terrible que es el cáncer. Y de igual manera que las personas que tienen dolor crónico por otras causas, hay que identificar por qué le duele. No es lo mismo que le duela porque tiene un tumorón que le está apachurrando las raíces dentro del abdomen y le apachurra las raíces del plexo lumbosacro y por eso le duelen las piernas y siente calambre o ardor, toque eléctrico, que tratar a un paciente que tiene dolor porque la quimioterapia le genera como un evento adverso esperado, pero que vale la pena pagar,
que le genere neuropatía inducida por quimioterapia. Entonces hay que hacer una evaluación exhaustiva de el estado de salud del paciente, de sus enfermedades, además del cáncer, y con relación al cáncer que le está pasando, para poder hacer un diagnóstico de qué tipo de dolor tiene y con base en eso iniciar tratamientos medicamentosos, tratamientos no farmacológicos, de ser necesario echar mano de la terapia física de rehabilitación, y en algunos tipos de cánceres, sin duda alguna, el manejo intervencionista del dolor de forma temprana, como por ejemplo cáncer de páncreas, cáncer de esófago, tumores de donde se une el páncreas con la vesícula biliar y llegan al intestino, ahí la evidencia a nivel mundial indica que les va mejor porque se controlan mejor del dolor si se hace intervencionismo tempranamente. Entonces es pues como también la combinación de todos de estas modalidades de tratamiento para obtener un éxito terapéutico. Creo que sí, esto lo debo de recalcar de forma muy importante, porque cuando alguien tiene cáncer y tiene dolor, todo el mundo se conduele de ese paciente. Pero alguien que tiene una lumbalgia crónica o alguien que tiene destrozadas las rodillas porque tiene una osteoartritis grado 4 y tiene dolor, esto no es igual. Y yo creo que a la población con dolor crónico no oncológico a veces sufre más que la gente con dolor por cáncer. Entonces, creo que la visión desde el punto de vista de los tomadores de decisiones y desde el punto de vista organizacional y de la estructura de la salud en México, debería de tener como mucho foco de atención, por supuesto a los pacientes con dolor con cáncer, pero con muchísimo ahínco y tesón, brindar atención adecuada a los pacientes con dolor no oncológico de tipo crónico. Doctora, y ahorita comentaba justamente pues que los tomadores de decisiones deberían de prestar más atención también al dolor crónico en general, ¿no? No solo al de pacientes con cáncer, sino pues todos los que padecen dolor crónico en algún momento de su vida. ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué acciones cree que se deberían de implementar pues justamente para garantizar, uno, el diagnóstico oportuno, ¿no? También, y otro, pues la atención que requiere el paciente? Bueno, pues esto será como en mi carta a Santa Claus. Sí. Debo de mencionar que a través de la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, pues se lleva más de 2 décadas pugnando e impulsando el cambio en la visión de los tomadores de decisiones con relación a los pacientes con dolor crónico en México, del origen que sea. Creo que han habido grandes avances. Orgullosamente nosotros somos uno de los pocos países en Latinoamérica que cuentan con una ley para el manejo del dolor crónico y de la atención de los pacientes en cuidados paliativos y los pacientes terminales. Entonces creo que eso es ya un gran avance. Sin embargo, podría considerarse que es letra muerta si no existe la destinación de recursos. Es decir, si no existe una partida presupuestal que esté asignada de forma bianual o como se diseñe por parte de la Cámara de Senadores y luego pues de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es letra muerta porque no tienes los recursos, uno, para contar con todos los medicamentos, que hay una canasta básica de medicamentos para el manejo de los pacientes con dolor y en cuidados paliativos a nivel mundial y también en México. 2, se tendría que también promulgar que todas las unidades de los que son hospitales generales, es decir, hospitales de segundo y tercer nivel, forzosamente para cumplir con esta ley deberían de contar con una unidad de dolor estructurada. No es así de, oye, tú que eres periodista ahora me vas a ir a sacudir allá todos los días. No, a ver, espérame, o soy periodista o voy a sacudir. Claro. Lo mismo. Muchos de los que nos dedicamos a hacer algo, los algólogos, los que nos encargamos del manejo del dolor y cuidados paliativos, de especialidad truncal, somos anestesiólogos. Entonces se comparten. Es 3 días en quirófano y 2 en consulta de dolor. Pero si hay una urgencia, te quito la consulta y te meto al quirófano. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque entonces no hay continuidad en la atención de los pacientes que así lo requieren. Entonces sería la designación presupuestal, que se contaran con los insumos y los medicamentos al menos de la canasta básica, que existieran suficientes recursos humanos formados, no hechos al aventón, en una clase en línea de 2 horas, porque así no funciona, que se dedicaran a atender específicamente dentro de las unidades hospitalarias pacientes con dolor de los diferentes tipos. Y algo muy importante también, que dentro de toda esta gestión, que existieran más fundaciones o más
centros de educación a los pacientes. Porque el médico, el senador aprobó la ley en donde, bueno, más bien aprobó la designación presupuestal, que está, por ejemplo, la senadora Nestora Delgado, hay mucha gente involucrada en esto, que está empujando mucho y empujando muy fuerte para que esto pase. Pero ¿qué pasa si los recursos humanos no están capacitados? Entonces ahí te falta esta cadena importantísima en el eslabón. ¿O qué pasa si no tienes un área física y tienes que estar dando consulta en un pasillo? Entonces como que todo esto es como el engranaje para que fuera en nuestro país, México, un país que se pueda apreciar de atender adecuadamente a los pacientes con dolor o que requieren cuidados paliativos. Ok, perfecto. Doctora, y pues la verdad es que está muy interesante la práctica y me podría quedar aquí platicando horas con usted, pero justo para ir cerrando un poco ya la conversación, me regreso a lo que platicábamos al principio de esta práctica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien que tiene dolor crónico no lo normaliza y no acude a atenderse o no accede al tratamiento por otras razones? ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, pues seguramente tiene un impacto negativo en su calidad de vida, es decir, en cómo se siente de forma cotidiana. Está perfectamente bien identificado que la gente con dolor crónico tiene alteraciones tanto en el ánimo como en su personalidad, tiene una calidad de sueño que no necesariamente es reparadora, o sea, se levantan y dicen, es que me siento más cansado que ayer, porque no descansan, porque cuando giran o cuando cambian de postura o con el roce de las sábanas, dependiendo del tipo de dolor, tienen dolor. Entonces el cerebro lo registra, aunque parece que estás durmiendo. Y todo esto, pues, corto, mediano, largo plazo, esto depende del paciente, de su edad y sus características, si es mujer, si es hombre, etcétera, va realmente a quitarle años de vida a la salud, porque está enfermo. O sea, el dolor hoy por hoy está catalogado en muchos casos como una enfermedad, cuando hablamos de dolor crónico. Entonces, esto merma su calidad de vida, su número de años sus años de vida útiles, y pues obviamente, digo, a menos que uno sea masoquista, no tendría por qué pasar por nada de esto. O sea, tendría que ser bien atendido y recibir un buen tratamiento. Doctor, y justamente el otro escenario, si un paciente pues llega con ustedes o llega a alguna clínica del dolor, le dan tratamiento farmacológico, le dan el acompañamiento psicoemocional que nos comentaba, también pone de su parte y hace como otros cambios en su vida también para mejorar, ¿cómo podría ser la calidad de vida de esta persona? Pues sin duda alguna sería mucho mejor que aquellos que no reciben tratamiento por diferentes causas y que obviamente viven normalizando o viven con ese dolor en donde la parte del cuerpo que le está padeciendo. Entonces, sin duda alguna, el hecho de tener dolor crónico, pues es algo en el que todos podemos estar ahí, en el riesgo de presentarlo. Pero lo importante es identificar que eso no es normal. Idealmente, cualquier médico de primer contacto, familiar o general, debería de iniciar un tratamiento adecuado para el control del dolor. Existe una subpoblación o un porcentaje de personas con dolor crónico que no responden bien, no porque el médico lo haya hecho mal, sino porque tal vez su caso es más complejo, y esos son los pacientes que también, si después de 3 meses más o menos de tratamiento no responden adecuadamente, en el sector público podrían pedir que lo deriven a un área de especialidad, y en el sector privado pues buscar a un médico especialista que esté especializado en el manejo del dolor, que somos los algólogos en México, y pues solicitar una atención especializada para poder escudriñar qué le está pasando y poder obtener un tratamiento que sea ideal para él y le beneficie tanto en el control mismo del problema como también en su calidad de vida. Claro, y creo que eso que menciona es bastante importante, ¿no? Para quienes nos escuchan o nos ven, pues justamente el que conozcan que hay opciones que pueden acudir tanto al sector público como al sector privado y ver qué es lo que les puede funcionar más, ¿no? Que no tienen que conformarse ni que aguantarse a vivir con dolor crónico. Sin duda, digo, existen varias instituciones en el país, al menos aquí en Ciudad de México y en
dentro de la República Mexicana que se dedican a la atención de pacientes con dolor. Digo, por ejemplo, acá en México, el Hospital General de México, el Hospital Juárez, el Hospital Gea González, el Instituto Nacional de la Nutrición, tienen áreas o clínicas del dolor y cuidados paliativos bien formadas. El Instituto Nacional de Cancerología cuenta con un área muy grande de clínica del dolor y un área también de cuidados paliativos. Ahí la atención que se brinda es para pacientes que tienen diagnóstico de cáncer, que son usuarios del instituto, entonces pueden acceder a esto. Y de forma privada, bueno, pues también tenemos Clínica Alive, que es una clínica diseñada exclusivamente para el manejo de pacientes con dolor de cualquier índole, agudo, crónico, que no han tenido buena respuesta en otras instancias o de primera intención, y también para el manejo de signos y síntomas asociados a enfermedades crónicas que generan merma en la calidad de vida, como que estén deshidratados, como que estén vomita y vomita, o si son oncológicos para que les apliquen quimioterapia, etcétera. Entonces, o sea, pues hay unidades como esta, digo, yo hablo de esta, que es la donde yo funjo como directora general y pues llevo muchos años trabajando ahí. Entonces, pues creo que hay opciones para los pacientes. Lo más importante es que no crean que así deben de vivir. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista, doctora María del Rocío Guillén Núñez, expresidenta de la AMED y también directora general en Alive, Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos e Intervencionismo. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, un abrazo a todos. Y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y a los que nos estuvieron viendo. Este fue un episodio de Hablemos del Dolor Crónico. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Su Médico y El Universal. Nos vemos en el siguiente. Gracias.